Bueno, hermanos, hermanas, buenos días. Vamos a comenzar la palabra en este momento y vamos a ver una palabra que yo le he titulado como Dame de beber. Me imagino que cuando digo dame de beber, todo el mundo sabe a qué pasaje me estoy refiriendo. A ver, ¿algún valiente? ¿Una valiente? ¿Cuál? Ay, efectivamente, la samaritana. Bueno, dame de beber, dame de beber. Juan 4, capítulo, prácticamente todo el capítulo, versículo 1 al 30, 39 al 42, donde nos vamos a centrar. Es un pasaje muy largo, pero es un pasaje muy precioso. Bien, estuvimos viendo la última vez un encuentro muy especial. Cuando digo la última vez que yo estuve aquí arriba enseñando. Un encuentro muy especial. ¿Os acordáis con quién se encontró Jesús en aquel momento? No. ¿Con qué? Nicodemo, efectivamente. Y ahora también vamos a ver otro encuentro también muy especial de Jesús. Y pienso que la vida está llena de encuentros. Nosotros mismos, cuando conocimos al Señor, fue por un encuentro. Fue por un encuentro. Ayer mismo, en un acto que tuvimos en Santiponce, en la inauguración o reapertura de un museo municipal, casualmente pasó una hermana por allí. Yo no sabía que era ni hermana ni nada, pero era cristiana, de una iglesia aquí de Sevilla, y tenía mucho empeño en contactar conmigo, pero no sabía cómo. Y empezamos a hablar, me la presentaron como presentan otras personas, ¿no? Empezamos a hablar y y yo le noté algo raro también, vamos, algo raro en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Algo, porque somos raros, eso es verdad. Y la forma de hablar, la forma de expresar, tú eres cristiana, ¿no? Sí, yo soy cristiana. Y soy de la iglesia tal, de aquí de Sevilla, wow, pues estupendo. ¿Y tú quién eres? Me preguntaba a mí, ¿tú quién eres? Porque empezamos a hablar aún no, pues yo soy tal, menganito, ¿eh? Hermano, pues yo tenía muchas ganas de contactar contigo porque estoy haciendo una tesis de doctorado del monasterio para un grado que está realizando o un doctorado que está realizando y demás, y me gustaría que me abriera la puerta y yo tenía muchas ganas de contactar contigo. Y digo, pues estupendo, hermana, voy a tener mi teléfono, toma, contacta conmigo y vamos viendo las cosas. Esos son encuentros casuales, encuentros que parecen que no van a ningún lado, pero luego tienen un sentido. Pues a Jesús le pasó lo mismo con los personajes que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Pero también tenemos otros encuentros en el Antiguo Testamento. El caso de Moisés, por ejemplo, cuando se encontró con aquella zarza ardiente, se encontró con el mismo Dios, la presencia de Dios. Y así hay muchos otros encuentros, ¿no? Este caso es un caso muy especial y muy particular, que encierra mucha teología. Y me llamaba la atención que la teología que enseñaba aquí, fundamentalmente dos, que como sabéis es, y ya voy adelantando, es el agua de vida, de dónde viene ese agua de vida, que habla ahí la palabra, y es la verdadera adoración, dónde se realiza y cómo se realiza. Esas dos verdades tan potentes y tan espirituales en nuestro mundo evangélico, en nuestro formato evangélico, se la dio a conocer a una sencilla samaritana, a una mujer sencilla. No era ni una teóloga, ni era nadie preparado culturalmente, ni didácticamente, ¿no? Pero además que le dio otra verdad muy importante. Fue la primera persona a la cual se reveló Jesucristo como el Mesías. Mira qué cosa más importante. Aún no se lo había dicho ni a sus propios discípulos. Sus discípulos sabían que era un rabino, que era un maestro, que era alguien especial, que alguien era muy cercano a Dios. Presuponían que podía ser el Mesías, pero todavía no tenían la certeza. Pero él le declaró a la samaritana que tú dices que yo soy el Mesías y verdaderamente yo soy el Mesías. Se lo declaró directamente a esta sencilla mujer. En los tiempos en que corría Jesús en este momento, tenía que ir, nos habla la palabra al principio en el versículo 1, versículo 3 del capítulo 4, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si buscáis en los mapitas que tenéis al final de la Biblia, no hace falta que lo hagáis, pero en casa sí lo podéis mirar, en aquel entonces Israel estaba dividido en tres grandes regiones.
Uno que era Galilea, que estaba arriba al norte, otro que era Samaria y otro que era Judea. Y Jesús estaba aquí abajo, en el sur, en Judea. Y quería ir hasta Galilea. Normalmente el judío, para ir hasta Galilea, intentaba evitar la zona de Samaria. Y ahora explicaremos por qué. Entonces, para ello iba justamente pegado al río Jordán, que corría hacia el norte, o que corría del norte, mejor dicho, y llegaba nuevamente a Galilea sin tener que pasar por la tierra de Samaria. Había una enemistad tremenda desde por siempre. Viene la enemistad desde Esdras, desde el libro de Esdras, que relata la Biblia, entre los samaritanos y los judíos. En aquel entonces, en Esdras, los judíos habían sido liberados de la esclavitud de Babilonia y regresaron a Jerusalén, regresaron a Judea para reconstruir el templo. Y los primeros que se opusieron a reconstruir el templo fueron precisamente estos señores que eran los samaritanos. Los samaritanos eran mezcla de judíos, hoy serían árabes o musulmanes, y de todas aquellas tribus que había por aquella zona allí. Entonces había una mezcla tremenda. Y los samaritanos creían que ellos tenían la porción de la verdad y que ellos tenían un sitio donde había que adorar. No tenían que ir a Jerusalén, al templo de Dios, allí a Jerusalén. Sin embargo, los judíos creían que era Jerusalén el sitio y que eran ellos los que canalizaban y traían la bendición de Dios a toda la tierra. Y en esta disputa era tremenda, eran un odio tremendo entre ellos. Un odio entre ellos. Y por lo tanto ningún judío se acercaba en ningún momento a ningún samaritano, porque parecía también que se contaminaría, aparte de que habría bronca en aquel momento, ¿no? Pero, ¿sabéis? Cuando Jesús tiene una misión, va y la cumple. Y Jesús tenía la necesidad, no él, pero Jesús tenía la necesidad por la necesidad que veía en una persona con la cual se iba a encontrar. Y él pasó por Samaria, ante la sorpresa de todos sus discípulos. Sí, Señor, vamos a Galilea, pero recorremos por Río Jordán y no tenemos que ir. No. Nosotros vamos a una ciudad en Samaria. Vamos a parar allí. Y todos se quedaron un poco como atónitos. ¿Sabéis que cuando se acercaron al pozo de José, donde esperaba la samaritana que aún no había llegado, él hizo marchar a los discípulos, en el versículo 6 al 8, del capítulo 4, de Juan, no sé si lo he dicho si quiere. Como sé que lo conocéis tanto, por eso estoy un poco más. Y dice que allí estaba el pozo, y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario a Jesús, cuando realmente la necesidad la tenía la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Curiosamente, después de una larga jornada de caminata, pues dice la palabra que Jesús se sentía cansado. Es curioso este asunto, ¿no? Que Jesús se sintiera cansado. Pero también nos enseña el mismo Juan, ¿qué más cosas? Que Jesús, ¿qué le pasaba? Que lloró cuando murió su amigo, Lázaro. ¿Qué más cosas tengo yo aquí apuntadas? Que, por ejemplo, que se turbó cuando iba a ir a la cruz, que se conmovió ante la traición de uno de los suyos, que tuvo sed cuando estaba en la cruz. Juan manifiesta aquí, porque el apóstol Juan es uno de los evangelios que más manifiestan la deidad de Cristo, de esa naturaleza divina de parte de Dios hacia Cristo. Pero a la vez también estaba manifestando con estas expresiones que Cristo era un hombre. Su naturaleza también era humana.
sufría y padecía como cualquiera de nosotros. Y aquí estaba manifestando que Jesús estaba como que estaba. Cansado. ¿Por qué? Porque llevaba ya 4, 5, 6 horas caminando. Como cualquiera de nosotros nos podemos cansar. Y él lo que hizo fue mandar a sus discípulos, porque también tendría hambre, por comida. Por algo especial. Él necesitaba estar a solas con el encuentro que iba a tener. Dice que era como la hora sexta, contando desde las 6 de la mañana aproximadamente, que es cuando empieza a iniciarse el día, pues sería sobre las 12 de la mañana. Se acercó una mujer de la ciudad al pozo. La hora que es sexta serían sobre las 12 de la mañana. Eso no es ninguna hora ya para ir a recoger agua. Para coger agua y llevártela a tu casa. Y normalmente las mujeres no iban solas. Iban siempre acompañadas porque no sabían lo que podían pasar por el camino. En ese momento, ¿qué se estaba dando a entender? Que aquí esta mujer tenía una mujer que era con algún problema. Había algún problema de relación con los demás. No era normal que fuera sola y no era normal que fuera a las 12 de la mañana. O vas a las 8 o a las 9 o luego de la mañana o bien a las 8 o a las 9 de la tarde, pero no en plena calor, en pleno día de calor, en pleno momento de calor. Y lo que estaba dando a notar que había un problema social en su vida y de relación con las demás personas que podían acompañarla. Pero esto le vino en principio bien, porque tuvo ese encuentro directo con Jesús. Y Jesús le dijo, dame de beber. Otra señal inequívoca de la necesidad física que tenía Jesús como ser humano, como parte de su naturaleza de ser humano. Tenía sed, también algo muy habitual en nosotros, ¿verdad? Tener sed, y no podemos estar mucho tiempo sin beber agua. Otra cosa importante que aprendemos aquí es que manda a los discípulos a comer, por comida, para que trajeran comida para poder comer. Cosa curiosa, porque poco antes o poco después hace el milagro de ¿qué? Con la comida, de los panes y los peces. No podía haber hecho algo igual en ese momento. Y se ahorran gastarse dinero y se ahorran tener que ir a comprar comida. Pero cosa curiosa, ¿sabéis? Muchas veces pensamos que los milagros de Dios son para satisfacer una necesidad propia que tenemos. Pero los milagros de Dios no son para eso. Los milagros de Dios son para darle gloria a Dios. Y a veces nos equivocamos. Necesito, Señor, que haga esto por mí. Y hagas un milagro por mí. Y el Señor te dice, ¿y qué gloria me llevo yo en ese milagro? O simplemente te resuelvo a ti tu problema. Aquí Jesús podía haber resuelto su problema. Sin embargo, no usó de un milagro en este caso. Sino hizo lo que tendríamos que hacer. Lo que depende de nosotros y tenemos que hacer nosotros, tenemos que hacerlo. Ir a la ciudad teniendo dinero y comprar comida para comer. Para comer, si tenemos que trabajar, no esperes que Dios diga, que tú le digas a Dios, Señor, haz un milagro y que tenga el frigorífico lleno. Y tú viendo Netflix todo el día en el sofá tumbado, sin trabajar. Bueno, Netflix ya no se puede ver tampoco, ya cuesta más caro, ¿no? O viendo la televisión sin trabajar. El Señor dice, yo no te voy a hacer ningún milagro. Coge, trabaja, te ganas el dinero, compre comida y come. Lo que depende de ti, Dios espera que lo haga. No te va a hacer ningún milagro. No esperes ningún milagro de Dios para eso. Cuando Dios haga un milagro, Él va a recibir la gloria. Y lo hace para recibir gloria a Él. No nadie más. Gloria a Él. ¿Qué fue la respuesta de esta mujer? En el versículo 8, 9. Pues la respuesta de esta mujer fue la normal. El versículo 9, que dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer y samaritana? Ella hace la distinción muy bien. Ella no dice que soy samaritana. Ella dice que soy mujer samaritana. Porque ya os he puesto un poquito en antecedente el problema que había entre los judíos
y los samaritanos. Y además el versículo llega a explicar un poquito diciendo que entre los judíos y samaritanos no se podían tratar entre sí. En primer lugar, había un problema cultural de aquel momento en el cual un rabino, un maestro, no tenía por qué dirigirse a una mujer y menos pedirle algo. Eso estaba mal visto en aquella época. Y en segundo lugar, era una mujer samaritana, donde había una enemistad por años, por siglos, por historia, por mucho tiempo, y no se podían dirigir la palabra unos a otros. Entonces a esta mujer les chocó. Pero lo curioso, lo que más me llama la atención es que como esta mujer sabía que era un judío. Porque el judío no, o sea, aquí no pone un letrero Jesús, yo soy judío, ¿no? Se conocían. Sabían de dónde venían, dónde iban y se conocían. Y si ella sabía que era un judío, que no era un samaritano. ¿Y cómo continúa este encuentro? Pues en el versículo siguiente, o en este mismo, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es esto del don de Dios? ¿Qué pensáis que puede ser el don de Dios? El regalo que le iba a hacer. Un don es un regalo maravilloso de parte de Dios. Si tú supieras el regalo que te voy a hacer dentro de un momento, si tú supieras lo que te voy a dar, y quién es el que te dice, dame de beber, sería al revés. Tú me pedirías, le decía Jesús, que te diera, y me mete aquí un elemento nuevo. Agua no, agua viva. Agua de vida. Jesús le pidió agua del pozo de José, con toda la simbología que tenía para los samaritanos este pozo. Porque fue construido, edificado o realizado por José cuando se trasladó a esa tierra, por Jacob, y Jacob se lo dio por herencia a José. Y aquel agua parecía como si fuera agua sagrada, pero en realidad era simplemente agua. Y sabéis que el agua del pozo, aunque ahora parece que no hay pozos ninguno, pero siguen existiendo los pozos, no penséis que el agua no la bebemos solamente de la que cae la lluvia, que sí, pero esa se embalsa, se conduce y llega a nuestras casas. Pero los pozos siguen existiendo, aunque no los tengamos ya en casas, ¿no? Ni en las plazas, ni en ningún lado. Pero los pozos se alimentan por unos afluentes, por unos riachuelos interiores que corren por debajo de la tierra, y son los que alimentan el agua de los pozos constantemente. Pero ese pozo al final y ese agua al final lo único que te da es, se quita la sed, te suministra algo que necesita tu organismo, pero que va a ser simplemente momentáneo, que dentro de 2-3 horas vas a seguir teniendo ¿qué? Sed. Y Jesús le decía, yo te voy a dar un agua que no vas a volver a tener necesidad de beber. Ese es el agua que hemos experimentado de Cristo. Las cosas que están construidas por los hombres, como era el pozo simplemente calman la sed momentáneamente. Pero las cosas que vienen de Dios, las calman eternamente. Y nos satisfacen eternamente. Todos sabemos que las cosas materiales, cuando las conseguimos, hemos conseguido el reto, las tenemos, pero ahora se nos da más sed y queremos otra cosa material. Y eso es insaciable, siempre, permanentemente queremos conseguir más cosas. Las cosas de Dios, cuando te las da, te satisface por completo. Y son para llenarte tu vida por completo, no por un momento ni por un tiempo. Y mira la incredulidad un poco de esta mujer samaritana que le llegó a preguntar, ¿pero tú tienes algo para sacar agua? Lo tengo yo. El cubo lo tengo yo. Los cántaros los tengo yo. Tú no tienes nada.
todavía no había captado un poco la idea. La idea la tuvo que captar en el versículo 16, en el versículo 15 y 16. Viendo esta promesa y este regalo que le estaba ofreciendo Jesús, dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que ya no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y el Señor, parece que en el versículo 16, Jesús parece que le corta la conversación y coge otro hilo, como se diría ahora, ¿no? Engancha con otro hilo. Y dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esto podría parecer que el mismo escritor del Nuevo Testamento, Juan, el apóstol Juan, aquí parece que se le fue un poquito la idea que traía, el hilo que traía principal, y pega el cambio, ¿no? A ver, ¿qué tiene que ver el agua con que llame al marido? ¿Qué tiene que ver ese tema con el otro tema? Es que parece que no hay nexo ni hay relación, ¿no? Pero sí ya había. ¿Por qué? Porque Jesús normalmente no se anda con rodeos ni se anda con cosas como podemos andar nosotros dándole vueltas a los temas, sino que va directamente donde estaba el problema de esta persona. Como ha ido directamente a nuestras vidas, porque conoce dónde está el problema de nuestras vidas cuando hemos llegado a Él. Y si va, no es para hacernos daño. Si viene directamente al problema de nuestras vidas, es para arreglar ese problema si nos dejamos arreglarlo. Porque tanto depende de Él como depende de cada uno de nosotros. Si no queremos, Él no va a meter mano. Pero si queremos, Él sí va a meter mano. Y lo que le estaba señalando era cuál era el problema de esta mujer, no el marido. Pero había un problema implícito en este texto que decía, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Y la mujer qué respondió? Versículo 17. ¿Qué respondió? No tengo marido. No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Pero dice en el 18, y ya se lo dice directamente, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le estaba diciendo al final? Bueno, en aquel momento era un problema haber pasado por 5 maridos. Hoy a lo mejor no, socialmente no pasa nada. O sí. Porque una persona que cambia 5 veces de marido, hombre, por mucha libertad que haya de divorcio y todo esto que tenemos en nuestra sociedad, dice algo de la persona. Dice algo de la persona. Ya no es el problema de los 5 maridos. Puede que el problema fuera de ella. Con desorden, especialmente incapaz de relación, de tener una relación estable, y desorden muy probablemente moral y sexual, muy probablemente, ¿no? Después de todo pasar por 5 maridos. Y ahora se agravaba más porque con el que estaba no estaba ni casado. Y Jesús lo señala. Mira, si tú quieres este agua de vida, tú tienes que arreglar tu vida. Si tú quieres este don de Dios, la gracia que se derrama en tu corazón, tú tienes que arreglar tus pecados. Pero eso es lo que me ha pasado a mí también. ¿A ti no te pasó eso? Para llegar al Señor, yo tuve que renunciar a mis pecados. Tuve que reconocerlo, algo que es muy complicado. Nadie quiere reconocer hoy en día lo que es un fracaso ni lo que es un pecado, evidentemente. Eso no es fácil. Pero cuando el Señor te señala, cuando el Señor te indica y te dice, y quieres lo que tiene Él para ti, renuncio a mi pecado. Me arrepiento de mi vida, porque quiero lo que tú me ofreces. Ya no quiero depender de un agua que me dura 3 horas la sed, para volver a tener sed. Me dura estar saciado 3, 4 horas. Quiero ese agua que me sacia por eternidad,
para siempre. Pero para tener este agua tengo que renunciar. Tengo que renunciar. Y a esta mujer le estaba diciendo que tenía que renunciar a esa vida que llevaba de desorden, a esa vida de falta de moralidad, si quería ese agua viva. ¿Y qué le dijo la mujer? Versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo lo que había en su corazón. Un judío que pasaba errante por allí, que se paró en un momento en un pozo, de que no la conocía absolutamente nada, le estaba diciendo lo que fue su vida. 5 fracasos matrimoniales, este último que estaba relacionándose, sin casarse, y le estaba diciendo cuál era su vida. Y no tuvo que decir, me parece que tú eres profeta, Señor. Pero, ¿sabéis? La mujer intenta esquivar el bulto otra vez. Ahora intenta esquivar lo que le había dicho Jesús, porque no quería aceptarlo. Y dice en el versículo 20, y habla de otro tema que parece que no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo hasta ahora. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y parece que está queriendo cambiar el tema y decir, no sigas por ahí, Jesús, que tú eres profeta y me vas a descubrir más cosas de mi vida. No sigas por ahí. Mira, nuestros padres, quería plantear un problema teológico que existía por años allí entre los samaritanos y los judíos. Nuestros padres adoraron en este monte, aquí, donde estás tú sentado ahora. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde... A ver, resuélveme este problema o esta discusión que por años tenemos aquí. Y Jesús le responde con otra tremenda verdad. Otra verdad teológica que la hacemos nuestra, los cristianos evangélicos. Que la hacemos nuestra. Mirad nuestras bases, que nuestras bases están en el Nuevo Testamento. No penséis que están en... Le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, pero ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a esos busca, a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Resuelve un problema de por años. Y le damos las gracias a Dios que no tengamos que ir a Jerusalén ni a ningún otro sitio para adorarlo a Él. Y Él solo pide que lo adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu, en cualquier lugar, donde quiera que estés, puedes adorar a Dios. No hace falta estar ni tan siquiera en una iglesia. En cualquier lugar puedes adorar a Dios, siempre que lo haga en espíritu y en verdad, conforme a la palabra, conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Le respondió y le dijo a la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Esta es una verdad fuerte que le está transmitiendo a esta mujer. Yo me imagino que se caería de espalda esta mujer. No puede recibir esta verdad. Le estaba diciendo que Él era, que no tenía que esperar más, que Él era. ¿Y cómo se lo tomó aquella mujer? ¿Se echó a reír y se fue? ¿No lo creyó? Que hubiera sido lo más fácil, ¿no? No creerlo. Vamos a ver cómo se lo tomó.
en esto que vinieron sus discípulos, bueno, en el versículo 27, y se sorprendieron, pero este no me interesa tanto. Entonces, 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Primero, deja lo que iba a hacer precisamente, que era el cántaro, y se va sin agua de la prisa que tenía. Y le dice a los hombres que se encontraban por el camino y los que estaban en la ciudad, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y preguntaba, ¿no será este el Cristo? Y entonces los de la ciudad le dijeron, tú eres tonta, estás loca, no te creemos, que te conocemos. ¿Dijeron eso? Es que a mí estas cosas me sorprenden. ¿Cómo lo diría aquella mujer? Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a ver a Jesús. Yo me intento imaginar cómo llegaría esa mujer allí a aquella ciudad corriendo, como loca, como desesperada, para que los hombres, conociéndola quién era, porque allí todo el mundo se conocía, también la creyeron y fueron a verlo. En vez de mandarla a freír espárragos, tú no estás buena, ¿dónde va? ¿Cómo llegaría esa mujer para ir todos esos hombres para allá? Y los versículos 39 al 42, dice, porque ahí hay un relato intermedio, dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras ¿de quién? De la mujer. Aquella mujer fue impactada. Ya nos gustaría a nosotros tener 3 o 4 de estas mujeres y hombres en las iglesias. Usted convertiría toda Sevilla. ¿Seguro? Seguro. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se fuera a Judea, que allí no hacía nada. No, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí por 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de él, por la palabra de él. Y decían a las mujeres, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo, tremendo, hermano, hermana. Esto no ocurrió ni con el pueblo judío. No ocurría esto, pero no ocurría ni con sus propios discípulos. Es tremendo el testimonio que tuvo esta mujer. Y cómo toda una ciudad prácticamente se pone a los pies del Señor. Y dicen y llegan a proclamar que este es el Salvador del mundo, que es el Cristo. Un hombre que tenía sed, un hombre que estaba cansado, un hombre que era como nosotros. Lo reconocieron como el Salvador del mundo y como el Cristo. Tremendo. Y todo por el testimonio de una mujer. Una sencilla y humilde mujer samaritana. Luego pasó por allí el diácono Felipe y la conversión fue tremenda también en aquel momento. De lo que mismo Cristo había sembrado en Samaria. Fue tremenda. Hermanos, hermanas, aprendamos de esta mujer. La experiencia de ella ha sido también nuestra experiencia. Ni ha sido más, ni ha sido menos. La debilidad de esta mujer refleja nada más que las propias debilidades que hemos tenido nosotros en nuestros propios pecados. Pero como ese encuentro especial con Jesús cambió su vida y cambió la vida de todos aquellos que
que la rodeaban o que eran vecinos y vecinas de esta mujer. Porque vieron el testimonio y el cambio tremendo que se produjo en ella. Sí, hermanos, que sigamos este ejemplo. Necesitamos samaritanas. Necesitamos samaritanas. Que no se crean por encima de otros ni de otras, sino que vean, que se reconozcan sus debilidades y sus pecados para llevar el testimonio y la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano y hermana.